It's a joy to be here today. Es un gozo poder estar aquí hoy. We're so excited to be in Monterrey. Y estamos emocionados de estar aquí en Monterrey. And our time here, Y nuestro tiempo aquí, we've been speaking about the rain from heaven, the living water. hemos estado hablando acerca de la lluvia del cielo, el agua viva. If there was no rain that ever came to this city, Si no hubiera nada de lluvia que descendiera en esta ciudad, there would be no life around us. no hubiera nada de vida a nuestro alrededor. It would be a desert full of death. Sería un desierto lleno de muerte. And so too, Y así también, our lives without the living water that comes from heaven nuestras vidas sin esa agua viva que viene del cielo cannot have life. no pueden tener vida. Perhaps today you feel empty. Tal vez en este día te sientes vacío o vacía. Nothing can fill that Nada puede llenar eso in this earth. en esta tierra. Money can't fill it. El dinero no puede llenarlo. Fame cannot fill it. La fama no puede llenarlo. Power, El poder, nothing. Only the presence of God, the living water that comes from heaven. nada. Solo la presencia de Dios, esa agua viva que viene del cielo. God created you and I Dios te creó a ti y a mí to have a relationship with Him. para tener una relación con Él. And when I look around, Y cuando yo veo a mi alrededor, when I see the buildings and the cars around me, cuando yo veo los edificios, los carros que están a mi alrededor, I know that someone built it. yo sé que alguien los construyó. I know that someone assembled the car. Yo sé que alguien hizo ese carro. You don't have to tell me that someone did it. Just by the fact that that building exists, I know that someone built it. No necesitas decirme que alguien lo construyó. Solo por el mero hecho de que está allí, yo sé que alguien lo hizo. And when I look at you, Y cuando yo te veo a ti, no one has to tell me that there was a creator. nadie necesita decirme de que hay un creador. Your very life is a testimony to the fact that God made us. Porque tu vida misma es testimonio del hecho de que Dios nos creó. But our sin separated us from God. Pero nuestro pecado nos separa de Dios. And that's why Jesus came to this earth. Y es por eso que Jesús vino a esta tierra. He came from heaven down to earth Él vino del cielo a esta tierra to bring life to that which was dead because of sin. para traer vida a aquello que estaba muerto debido al pecado. And when he was on this earth, Y cuando Él estaba en esta tierra, he lived a life like you and I have lived, Él vivió una vida tal como tú y yo la estamos viviendo, with the same temptations, con las mismas tentaciones, the same problems that you and I have. con los mismos problemas que tú y yo tenemos. God in the flesh, he lived a very simple, hard-working life. Dios hecho carne, Él vivió una vida simple y también trabajando duro. But one day, Pero un día, he went out into the streets Él fue a las calles and he began to preach. y comenzó a predicar. And I want to tell you about the very first sermon Yo- that Jesus ever preached. Y yo quiero contarles acerca del primer sermón, el primer mensaje que Jesús predicó. God came down from heaven Dios vino del cielo aquí a esta tierra and began to preach, perhaps in a place kind of like where we are today, out in the open air. y comenzó a predicar en un lugar tal vez parecido a este lugar donde estamos, al aire libre. And we read about his very first sermons Y leemos acerca de sus primeros sermones in the Gospel of Mark, the first chapter. en el Evangelio de Marcos, el capítulo 1. Now, don't leave today without a Bible. We have Bibles and material for you. Ahora, por favor, no se vayan de aquí hoy sin una Biblia. Nosotros tenemos Biblias para ustedes y también más literatura. Let me read to you from the Gospel of Mark, the first chapter, Y ahora voy a leer de Marcos, capítulo 1, beginning in the second part of the 14th verse. comenzando en la segunda parte del verso 14. Jesus Jesús came into Galilee preaching the gospel of the kingdom of God vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios and saying, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent ye and believe the gospel. diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. This was the first sermons that Jesus was preaching out, not in church, but out in the streets. Este fue el primer mensaje que Jesús estaba predicando, no en una iglesia, sino en las calles.
The gospel. El evangelio. What is the gospel? ¿Qué es el The evangelio? gospel is good news. El evangelio son buenas noticias. That's what it means, good news. Eso es lo que significa buenas noticias. The gospel is the greatest news in all the world. El evangelio es la mejor noticia que existe en la tierra. If I came and told you that you had just won $1 million, Si yo viniera y te dijera que te acabas de ganar $1 millón, that would be good news. eso wouldn't it? serían buenas noticias, ¿cierto? But the gospel is an even better message. Pero el evangelio es un mensaje aún mejor que eso. It's the greatest news in all of the world. Es la mejor noticia que existe en el planeta. Because the Bible says, what profit is it if we gain the whole world Porque la Biblia dice, ¿de qué aprovecha si ganamos a todo el mundo and lose our own soul? y perdemos nuestra propia alma? The gospel is a message El evangelio es un mensaje that brings us eternal life, que nos da vida eterna, that gives us the living water that comes from que heaven, nos da esa agua viva que viene del cielo, that saves us from death. que nos salva de la muerte. The gospel is good news. El evangelio son buenas noticias. The good news that we can be spared from hell and go to heaven. Las buenas noticias de que podemos ser librados del infierno e ir al cielo. The good news that we don't have to suffer because of our sin, though we deserve it. Las buenas noticias de que no tenemos que sufrir por nuestros pecados a pesar de que lo merecemos. And that's the reason Jesus came to earth. Esa es la razón por la cual Jesús vino a este mundo. The good news was only possible Y esas buenas noticias eran solo posibles, possible because of Jesus. solamente posibles debido a Jesús. Do you know why Jesus died on the cross? ¿Sabes por qué Jesús murió en esa cruz? Have you ever thought about the fact of why would God, ¿Has pensado en el hecho de por qué Dios, my creator, mi creador, the one who designed all that is around us, aquel que diseñó todo lo que nos rodea, the one who put the stars in the sky, aquel que puso las estrellas en el the cielo, one who created the birds and the trees, quien creó las aves y también los árboles, why would God allow himself to be nailed to a cross ¿por qué Dios permitiera que Él fuera clavado en una cruz and then descend into hell y luego descender al infierno and then rise from the dead? Why y, would he do that? y resucitar de entre los muertos? ¿Por qué Dios haría eso? He did it Él lo hizo because of your sin, debido a tu pecado, because of my sin. debido a mi pecado. When he created the world, Cuando Él creó al mundo, he told man that the consequence of sin, Él le dijo al hombre que la consecuencia del pecado, the consequence of lust and greed and pride, la consecuencia de la lujuria, de la avaricia, del orgullo, the consequence of breaking the laws of God la consecuencia de quebrantar esas leyes de Dios would be death. serían la muerte. And that's why we have death all around us. Y es por eso que la muerte nos rodea. That's why we live in a broken world, Es por eso que vivimos en un mundo quebrado. because of our sin. Eso es por nuestros pecados. And we Y nosotros deserve merecemos the prison called hell. esa prisión llamada infierno. But Jesus came and he took the consequence of our sin. Pero Jesús vino y Él tomó esa consecuencia de nuestros He pecados. took death, hell itself, Y Él tomó la muerte, el infierno mismo, standing in our place, tomando nuestro lugar, becoming the criminal in our stead, convirtiéndose en el criminal en nuestro lugar, that we might have eternal life. para que nosotros pudiésemos tener vida eterna. I just read a story Y yo leí hace poco una historia about a little boy, acerca de un pequeño niño. and he would come to dinner very late. Y él venía a la cena muy tarde. And one day his parents told Y him un día sus padres le dijeron that if he continued to come to dinner late, he would not be served dinner. de que si él continuaba viniendo tarde a la cena, entonces no se le serviría la cena. The consequences of being late Las consecuencias de llegar tarde would be that he would receive nothing. sería de que él no recibiría nada. Well, one day he came late, Bueno, un día él volvió a llegar tarde and he sat down at the table y with él, his family, y él se sentó a la mesa con su familia and there was no plate served for y him. no hubo un plato servido para él. But he wrote, when he was an adult, Y cuando él era adulto, él escribió that he would never forget that de night que él nunca olvidaría esa noche, because his father porque su padre took his plate
tomó su plato and he put it in front of his son, y él lo puso enfrente de su hijo, and his father y su padre went to bed without dinner. se fue a la cama sin cena. And what his father was explaining to him Y lo que su padre le estaba explicando a este niño is that our sin es que nuestro pecado must have a consequence. debe tener una consecuencia. But just like he, Pero así como él, innocent, inocente, paid the consequence for his little boy, pagó la consecuencia en lugar de su pequeño hijo, he took the punishment, él llevó sobre sí mismo ese castigo. and his little boy received the food. Y entonces su pequeño hijo recibió la cena. So too Jesus took the consequence for you and me. Así también Jesús llevó sobre él mismo la consecuencia en lugar tuyo y mío. When Jesus was beaten, Cuando Jesús fue golpeado, when Jesus was nailed to the cross, cuando Jesús fue clavado a esa cruz, when Jesus cried out before the cross, I thirst, cuando Jesús clamó allí estando en la cruz, tengo sed, separated from the living water, separado de esa agua viva, separated from his Father for the first time in all of eternity. separado de su Padre por la primera vez en toda la eternidad. When he descended into hell, into the Y grave, cuando él descendió al sepulcro, al infierno, he was taking the consequence of our sin, allí él estaba llevando la consecuencia de nuestros pecados, because he so loved you and me porque él te amó tanto a ti y a that he mí, was willing to take our punishment. que él estuvo dispuesto a llevar nuestro castigo. And this is the good news. Y esta es la buena noticia. Now, how do we, Ahora, ¿cómo nosotros, how do you and I cómo tú y yo, receive forgiveness of our sins? recibimos perdón de nuestros pecados? Jesus said in his very first sermon Jesús dijo en su primer sermón that there are two things. de que hay dos cosas. He says, first, to repent. Dice que primero hay que arrepentirse. Repent. Arrepentimiento. If we repent of our sins, Si nos arrepentimos de nuestros pecados, he will forgive us of our sins. Él va a perdonar nuestros pecados. There are millions of people in the world today Hay millones de personas en el mundo hoy that they've come before God and they've said, I'm sorry for all the bad things I've ever done. que ellos han venido delante de Dios diciendo, Señor, perdóname, lo siento por todas las cosas malas que he hecho. And they think, that's fine, now I'm free from hell. Y luego dicen, bueno, ya estoy bien, ya soy libre del infierno. But when Jesus talks about Pero repentance, cuando Jesús habla de he's arrepentimiento, not just talking about words. Él no solo habla de decir palabras, He's talking about going in a new direction. sino que Él está hablando de ir en una nueva dirección. He's talking about turning away from sin Está hablando de apartarse del pecado and following Christ. y seguir a Jesucristo. Repentance is more than just words. Arrepentimiento es más que solo palabras. Repentance is going away from the broad road that leads to hell and going on the narrow road that leads to heaven. Arrepentimiento es dejar ese camino ancho que te lleva a la destrucción y comenzar a caminar en esa senda angosta que te lleva hacia el cielo. It's saying, Lord, I'm sorry and I'm going to live for you. Es decir, Señor, perdóname y de ahora en adelante yo viviré para ti. And then Jesus said, repent and believe the gospel. Y luego Jesús dice, arrepentirse y creer en el Evangelio. What a simple thing to do. Qué cosa tan sencilla y simple de hacer. To believe. Creer. But you know, the Bible says that even the demons believe. Pero saben, la Biblia dice que aún los demonios creen, But they don't change their way of living. pero ellos no cambian su manera de vivir. If I told you that in your yard there was $1 million treasure, Si yo te dijera que en tu jardín, allá en tu casa, hay un tesoro de $1 millón, if you really believed it, you Sí. would dig the treasure si up. realmente lo crees, entonces irías y cavarías hasta encontrarlo. If you really believe that Jesus died for you, Y si tú realmente crees que Jesús murió por ti, it's going to change your life. eso va a cambiar tu vida. If you really believe that someone was tortured for you, Si verdaderamente crees que alguien fue torturado por ti and you believe it in your heart, y lo crees en tu corazón, something's going to happen. Something's going to change. algo va a suceder y algo va a cambiar.
How could I not follow Jesus ¿Cómo no he de seguir a Jesús? if he really did that for Si me? Él hizo realmente todo eso And por that's mí. why I'm preaching Y today, es por eso que yo estoy predicando hoy. because with all my heart I believe it. Porque con todo mi corazón yo lo creo. With all my heart I believe it. Con todo mi corazón yo lo creo. When I stand before God Y cuando yo esté delante de Dios and he would ask me to make a defense and why should I let you into y heaven, Él me preguntara que hiciera yo una defensa de por qué debiera Él dejarme entrar al cielo, I don't think I'll ever say because I gave to the poor, because I preached. yo creo que jamás diría porque di a los pobres, porque prediqué. I would only look at Jesus and say because he took my sin. Yo solo miraría a Jesús y diría porque Él llevó mi pecado. And he did it for you Y Él lo too. hizo por ti también. And Jesus gives the reason. Y Jesús da la razón. The reason why we must repent and believe. La razón de por qué nosotros tenemos que arrepentirnos y creer. He said in his first sermon, he said, because the time is fulfilled. Y él dice en su primer sermón, porque el tiempo se ha cumplido. Now I believe Ahora yo creo that Jesus is coming back soon. que Jesús viene de regreso muy pronto. I believe that time, Y yo sí creo que el tiempo, as we know it, como nosotros lo conocemos, is coming to a close. va a terminar. But let us assume for a moment Pero asumamos por un momento that Jesus were not to come in our de lifetimes. que Jesús no vendría durante nuestra vida. Let's assume for a moment Asumamos por un momento that we were not to die tonight, and we might. de que no moriríamos esta noche, y es posible. I might die tomorrow. Yo pudiese morir mañana. But let's assume that all of us here today Pero asumamos que todos los que estamos aquí hoy were to live to the average life expectancy. viviéramos hacia la expectativa de vida promedio. Around the age of 76. Let's assume that for a moment. Aproximadamente 76 años de edad. Asumamos eso por un momento. If you're here today Si estás aquí hoy and you're 20 years old y tienes 20 años de edad and you live to the average life y expectancy, vives hasta esa edad promedio, you only have 2,900 Saturdays left to live. entonces solo te quedan 2.900 sábados en tu vida. If you're 30 years old today Si tienes 30 años el día de and hoy you live to the average life y expectancy, vives hasta esa edad promedio, you have 2,400 Saturdays left to live. te quedan solamente 2.400 sábados para vivir. If you're 40, Si tienes 40 you have años, 1,900 te quedan Saturdays. 1.900 sábados. If you're 50, Si tienes 50 años, you have 1,350 Saturdays left te to live. quedan 1.350 sábados para vivir. If you're 60, Si tienes 60 años de edad, you have 800 Saturdays left to live. solo te quedan 800 sábados para vivir. If you're 70, Si tienes 70 años, you have 312 Saturdays left to quedan live. solamente 312 sábados en tu vida. Or O you could die tomorrow. pudieses morir mañana. Either way, De una u otra manera, regardless if Jesus were to come soon no importando si Jesús viene pronto or if you were to live to the average life expectancy or even longer, o si vas a vivir hasta los 76 años o aún más. we are all Todos. running out of time. A todos nosotros se nos está acabando el tiempo. All of us Todos nosotros will face God. estaremos delante de Dios. And the question today Y la pregunta hoy is he es, going to let you in ¿dejará Él que tú entres al to cielo, his kingdom, a su reino, or will you pay the consequence of your o sin? tendrás tú que pagar la consecuencia de tus pecados? Eternal death La muerte eterna or eternal life? o la vida eterna. Today is the day Hoy es el día to repent of sin, para arrepentirte de tus to pecados, believe the gospel, para creer en el Evangelio, not just in your words, no solo con tus not palabras, just by going to church, no solo con ir a la iglesia, but genuinely to live for Christ, to give your life to Christ. sino genuinamente vivir para Cristo, entregar tu vida a Cristo. After Jesus preached this Y message, después que Jesús predicó este mensaje, he told his disciples Él le dijo a sus discípulos to take those who believed his message que tenían que tomar a aquellos que creyeran en su mensaje and to baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy y Ghost. que los bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. And what they would do is they would go to a place of water, Y lo que ellos hacían era que iban al lugar donde habían aguas, and Jesus himself was y baptized, Jesús mismo fue bautizado de esta manera. and his disciples would
put people under the water and Y lift them up. sus discípulos entonces sumergían a personas en el agua y luego los levantaban. What a silly thing to do in Bueno, our minds. eso es algo que no tiene sentido para nuestras mentes. But it was a symbol of death to their old life Pero eso era simbólico de una muerte a la vieja manera de vivir and rising into a new life in Christ. y estar resucitando a una nueva vida con Cristo. It was a symbol of Jesus going into the grave Era un símbolo de Jesús yendo al sepulcro and rising again. y resucitando de entre los muertos. And the Bible commands Y la Biblia lo ordena that until Christ returns, de que hasta que Jesús retorne, that we are to regrese, preach in all the world que nosotros debemos predicar en todo el a mundo gospel of repentance un evangelio de arrepentimiento and to baptize in His name. y de bautizar en su nombre. And my message to you today Y mi mensaje para ti hoy is today is the day. es que hoy es el día, Not tomorrow, no es mañana, not the next day. no es al siguiente día, Time is running out. porque el tiempo se está acabando. And I'm going to ask the singers to sing a song called Pass Me Not. Y yo voy a rogar que los cantores comiencen a cantar no pases de largo. Pass me not, O gentle No Savior. pases de largo, Cristo. And I'm going to ask you to be brave and to be bold today. Y yo voy a rogar que tú seas valiente hoy. As we sing, I'm going to ask you to raise your Y hand. mientras cantamos, levanta la mano. And someone will come pray with Si you. tú quieres que oremos contigo, levanta la mano y alguien vendrá a orar contigo. Say, Lord, I'm sorry for my sin. Para que digas, Señor, perdóname mis I pecados. believe Y yo sí creo that you died for que me. tú moriste por mí. I believe you rose Que again. tú resucitaste de entre los And from muertos. this day forward, I want to live for Y you. de este día en adelante yo quiero vivir para ti. There's no formula, No hay ninguna fórmula, but pray with sincerity. solo ora con sinceridad. And God will hear you. God will not Dios pass te you va a by. escuchar, Dios te va a escuchar. Do it today. Hazlo hoy. Today is the day of salvation. Hoy es el día de salvación. Pray, turn to Him. Ora y vuélvete a Él. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición. Te invitamos a visitar nuestra página web para obtener más información acerca de este ministerio o si tienes preguntas acerca de cómo crecer en tu relación con Cristo. Y recuerda, Dios te ama. Visita nuestra página web en es.cci.life. También puedes acceder a nuestro contenido enccitv.org. Campaña Internacional por Cristo, predicando el Evangelio, ayudando al necesitado y alabando al Señor.